Los circuitos mixtos pueden ser series en paralelo, por ejemplo como este que le voy a dibujar acá. Aquí hay este tipo de circuitos y hay este otro. Entonces, este circuito son series que están en paralelo, ¿sí? Hay tres series que les llega el voltaje completo, por lo tanto están en paralelo. Es una rama de serie, dos ramas en serie, tres ramas en serie, pero al mismo tiempo están en paralelo porque están conectadas del mismo nodo. Aquí tenemos un circuito paralelo en serie. Entonces tenemos aquí tres en paralelo, dos en paralelo y cuatro en paralelo, pero al mismo tiempo cada uno de estos paralelos está en serie con el otro. Entonces tenemos aquí paralelos en serie. Y aquí tenemos series en paralelo. Esos tipos de circuitos mixtos así son fáciles de resolver. ¿Por qué? Porque en el caso de esta serie paralelo, por ejemplo, tú resuelves los que están en serie y lo haces equivalente a una sola resistencia. Resuelve este y lo haces equivalente a una sola resistencia. Y resuelve este y lo haces equivalente a una sola resistencia. Entonces tendrías como equivalente un circuito con tres resistores en paralelo, que son los tres equivalentes. Entonces este circuito con tres resistores en paralelo es equivalente a este, donde estas cuatro resistencias que están aquí son equivalentes a esta. Se suma porque están en serie. Estas dos que están aquí son equivalentes a esta. Y estas tres son equivalentes a esta. Entonces tendríamos un circuito equivalente de tres resistores en paralelo. Es fácil resolverlo. Este que está aquí también es muy fácil. Usted resuelve primero los paralelos estos y le queda un circuito equivalente de tres resistores en serie. Ya. Es muy fácil de esta manera resolver estos circuitos. Hay un tipo de circuito mixto con un resistor en serie en la línea principal, como este. Este circuito mixto tiene un resistor en serie en la línea principal y tiene dos en paralelo aquí al final. Este hay que hacerle un tratamiento especial. Primero tendríamos que resolver este paralelo y luego el equivalente ponerlo en serie con este. Para eso yo mencioné la resolución en tres pasos. Primero, hallar la R total. Segundo, hallar la corriente total. Y tercero, hallar los voltajes o las caídas de tensión de las ramas o las caídas de tensión en los resistores. Para hallar la R total hay que desplazarse desde la fuente, desde la parte más alejada de la fuente. Vamos a poner aquí un circuito mixto.
de la parte más alejada de la fuente hacia la fuente. Hay que resolver primero estos dos. Y la corriente total se halla dividiendo el voltaje de la fuente entre la resistencia total. Ley de Ohm. Después, para hallar las caídas de tensión y las corrientes de rama, es necesario aplicar la siguiente estrategia. Hay que desplazarse entonces desde la fuente hacia la parte más alejada de la fuente, hallando primero la caída de tensión en este resistor, luego en este y luego en este, al final. Entonces, esos tres pasos se puede resolver el circuito, pero estos tres pasos solo aplican para circuitos que tienen una sola fuente. Puede ser de voltaje o de corriente. Si el circuito tiene dos o más fuentes, ya no se puede aplicar esto porque la resistencia total no se podría hallar, porque si hay varias fuentes, con base a cuál fuente sería esa resistencia total. Entonces tendríamos que aplicar una herramienta que veremos más adelante, que se llama el teorema de superposición, y analizar el circuito independientemente con cada una de las fuentes. Entonces, esa herramienta la vamos a ver más adelante. Ahora vamos a proponer un circuito mixto con más resistores. Voy a dibujarlo aquí. Un elemento en serie en la línea principal. Vamos a colocar otros resistores por acá para complicar más el circuito. Tendremos este circuito así. Punto de referencia. Vamos a enumerarlos: R1, R2, R3, R4, R5 y R6. El voltaje de la fuente le vamos a colocar 100 voltios para facilitar las operaciones. A este resistor le vamos a colocar 5 ohmios. A este 5 también para facilitar las operaciones. A este le vamos a colocar 10. A este 5. A este 10 y a este 5. Como ven, este circuito no entra dentro de la serie en paralelo ni los paralelos en serie, sino que es un circuito con un resistor en serie en la línea principal. Este que está aquí. Entonces vamos a aplicar los tres pasos. Primero, hallar la R total yéndose desde la parte más alejada de la fuente hacia la fuente. Entonces, ¿cuál es el primer resistor que encontramos? Este que está aquí. Es el más lejos. Si el circuito está desordenado, hay que ordenarlo para poder aplicar esta herramienta. Este resistor que está aquí, que es el que está más lejos, está en serie con este. O sea, claramente, porque apenas hay una sola corriente para los dos, ¿no? Corriente que pasa por estos dos nodos, pasa por cada uno de los resistores y es la misma, por lo tanto están en serie. Entonces aquí la R equivalente 1 es igual a 5 más 5, 10 en serie. Luego tenemos un equivalente aquí de 10 ohmios. Vamos a colocarlo aquí en línea punteada. Es este que está aquí, que es el equivalente 1. De 10 ohmios queda en paralelo con este. Y dos resistores en serie, en paralelo, del mismo valor, es igual a la mitad. Por lo tanto, el R equivalente 2 es igual a 5 ohmios. Esto aplicando la ecuación para los resistores en paralelo, que dice que R equivalente 2 es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Entonces esto es igual a 10 por 10 dividido entre 20. Entonces 10 por 10, 100 dividido entre 20 igual a 5.
¿Se entiende por qué vale 5? Bueno, ahí está. Ahora tenemos que este R equivalente 5, R equivalente 2, perdón, que es igual a 5, estaría aquí, en este punto. Vamos a ponerlo aquí con línea punteada. Este R equivalente 2 ahora está en serie con R3. ¿Sí lo ven? Una sola corriente. Recuerden que este representa todo esto para acá. Entonces tenemos aquí una sola corriente, por lo tanto están en serie. Y como este es de 5 y este es de 5, se suman. Sería igual a 10. Entonces R equivalente 3 es igual a 10. R equivalente 3. Y este R equivalente 3 lo vamos a tener aquí, más o menos por aquí. Y es igual a 10. Ahora este R equivalente que representa todos estos resistores hacia acá, está en paralelo con este. Y al estar en paralelo, dos resistores del mismo valor es igual a 5. Entonces R equivalente 4 es igual a 5. Y estaría aquí en este punto. Y vale 5. Ahora, 5 en serie con 5 da 10, por lo tanto, la resistencia total, o sea, ya al final, es igual a 10 ohms. Ahora vamos a aplicar el segundo paso. El segundo paso, allá la I total. La I total es igual al voltaje de la fuente dividido R total. Igual a 100 volts dividido entre 10 ohms. Igual a 10 amperes. Ya, cumplimos el segundo paso. Ahora viene el tercer paso. Allá las caídas de tensión y las corrientes de rama. Ahora sí, debemos desplazarnos en sentido contrario, desde la fuente hacia la parte más alejada de la fuente, hacia acá. Tenemos que hallar primero esta caída de tensión. Si nosotros hiciéramos lo contrario, a tratar de hallar esta no podemos hacerlo. Nos da un error, porque no sabemos qué voltaje hay aquí. Entonces tenemos que hallar es esta primero. El voltaje de caída aquí sí lo sabemos porque tenemos ya la I total. Entonces, la I total pasa toda por aquí. Es la I total. Pasan 10 amperes. Entonces 10 amperes multiplicado por 5 ohmios y por R, que es igual al voltaje, nos da 50. Entonces el voltaje en R1, ahí R1 por R1. Y R1 es el voltaje, es la corriente de la fuente por R1. Que es la misma corriente de la fuente, la corriente total. Pasa por aquí toda. Es igual a 10 amperes multiplicado por 5 ohmios. Igual a 50 volts. Este voltaje de 50 volts es el que cae aquí, en este resistor. Cae en 50. Por lo tanto, si aquí tenemos 100 y aquí caen 50, quedan 50 para acá, para este nodo. Porque en un circuito serie, recuerden que aquí estoy hablando de la resistencia equivalente a esta. En un circuito serie, el voltaje se reparte proporcionalmente. Como las dos resistencias son iguales, aquí caen 50 y aquí 50. Por lo tanto, en este nodo vamos a tener 50 volts también. Cuando yo digo en este nodo, significa que el voltaje que yo mida aquí tengo que medirlo con respecto al punto de referencia de tierra, que es este nodo. El nodo de referencia es todo este. Porque entre este punto y este punto hay un alambre. O sea, es el mismo punto. Entre este y este hay otro alambre, por lo tanto es el mismo punto todo este que está aquí. Entonces, cuando yo señale un voltaje y diga voltaje en R1, por ejemplo, eh, voltaje en R1, este es igual a voltaje en R1, yo diga que el voltaje en R1 debo medirlo entonces en los terminales de R1, entre este punto y este punto. Los voltímetros se conectan en paralelo así, un terminal aquí y el otro aquí. No hemos podido hacer la práctica de mediciones. Entonces usted mide aquí el voltaje en R1 y al medir aquí
el voltaje en este nodo, tengo que colocar la sonda del multímetro en el punto de referencia y en la otra en el nodo, para poder decir que estoy midiendo el voltaje en el nodo. Usando el multímetro, aquí lo tenemos, no tenemos ningún voltaje porque esto es en el papel. Entonces, si yo voy a medir el voltaje en R1, tengo que medirlo aquí. Colocar la sonda positiva aquí y la negativa aquí. Entonces aquí mediría el voltaje en R1. Pero si yo voy a medir el voltaje en el nodo, no puedo medirlo con una sola sonda. Así no se puede medir voltaje. El voltaje se mide con dos sondas. Entonces la otra va aquí en el punto de referencia. Este es el nodo de referencia, donde se miden todos los voltajes que uno necesite medir en el circuito. Aquí. Entonces aquí yo mediría 50 volts. 50 volts más 50 volts es igual al voltaje de la fuente, que son 100 volts. 100 volts. Que se reparten proporcionalmente 50 y 50. Ahora que ya tenemos la corriente de R1 y el voltaje de R1, tenemos ahora el voltaje en R2, que es 50 volts. Vamos a encontrar entonces la corriente de R2. Es muy fácil. Por aquí entran 10 amperes. 10 amperes. Y aquí hay 50 volts, los cuales se dividen entre 10 ohmios y me da 50 dividido entre 10 igual a 5 amperes. ¿Sí? Entonces vamos a colocar aquí voltaje, aquí, voltaje en R2 igual a IR2 por R2. Esta es la ecuación. Al mismo tiempo, la IR2 es igual al voltaje en el nodo 1, que es este que tenemos acá, dividido por R2. Entonces tenemos 50 volts dividido entre 10 ohm igual a 5 amperes. Ya podemos resolver acá entonces 5 amperes multiplicado por 10 igual a 50 volts, que es lo mismo que hemos hecho ahorita. 50 volts. Ya tenemos entonces que por aquí bajan 5 amperes. Bien, visto esto, si por aquí entran 10 y por aquí bajan 5, como esto es una T, aquí no se escapa energía por ningún lado. Si por aquí entran 10 y por aquí bajan 5, ¿cuánto queda para acá? ¿Cuánto estarían circulando para acá? La diferencia, ¿cierto? Porque aquí entran 10, por aquí bajan 5, los otros 5 tienen que pasar por acá. Entonces podemos decir lo siguiente, que la corriente en R3, o sea, en este resistor, la corriente en R3 es igual a la corriente en R1 menos la corriente en R2. ¿Sí? La corriente que circula en R1 menos la corriente en R2 me da esta. 10 menos 5 igual a 5. Entonces lo escribimos aquí. 10 amperes menos 5 amperes igual a 5 amperes. Por lo tanto, por aquí circulan 5 amperes tal como lo habíamos predicho. Ahora necesitamos saber cuál es el voltaje que cae en esta resistencia. El voltaje que cae en esta resistencia. O sea, el voltaje medido entre estos dos puntos. Aquí. ¿Cómo hallamos ese voltaje? Voltaje en R3. Igual, ahí por R. 5 amperes que circulan por aquí por 5 ohmios igual a 25 volts. Entonces lo escribimos acá. Voltaje en R3 es igual
Y R3 multiplicado por R3 y por R igual a 5 amperes multiplicado por 5 ohm igual a 25 volts. Entonces ya tenemos que aquí caen 25 volts. Vamos a dibujarlo acá. 25 volts. Entre estos dos puntos caen 25 volts. Ahora, de aquí para allá se repite todo lo mismo que hemos hecho aquí. Entonces, 25 volts que hay aquí, que caen aquí, de estos 50 que están acá. O sea, aquí hay 50. Aquí caen 25. Entonces, ¿cuánto queda para acá? Queda el resto, o sea, quedan 50 menos 25 igual a 50. Entonces, igual a 25, perdón. Entonces aquí hay 25 volts en este nodo. Con referencia al punto de referencia, al nodo de referencia. O sea que si yo mido aquí, voy a obtener 25 volts. Ahora, si yo tengo 25 volts aquí, ¿cuánto sería la corriente que baja por acá? La corriente es igual a 25 dividido entre 10, que es el valor de este resistor. 25 dividido entre 10 igual a 2.5 amperes. Entonces por aquí circulan 2.5 amperes. ¿Sí? Ahora, si por aquí entran 5 amperes y por aquí bajan 2.5, aquí se repite lo mismo que el ejemplo anterior. 5 menos 2.5, por aquí quedan 2.5. Y luego yo puedo obtener el voltaje aquí, multiplicando 2.5 por 5, serían 12.5 volts para acá. 12.5 volts que caen acá. Y si aquí hay 50, si aquí hay 25, perdón, y aquí caen 12.5, 12 y medio, entonces ¿cuánto queda para acá? Igual la diferencia. Entonces aquí quedarían en este nodo también 12.5. Entonces entre este punto y este punto hay 25. Aquí hay 12, 12 y medio y aquí hay 12 y medio. La corriente que pasa por aquí de 2.5 es la misma que pasa por acá, porque es un circuito serie aquí. Estos dos están en serie, 2.5. Y así hemos resuelto todas las corrientes de rama del circuito.